Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad que ofrece la organización a la Oficina Española de Cambio Climático a participar en este congreso y dar su visión. El año pasado ya estuvimos aquí. Bueno, el título de la ponencia es Herramientas de financiación climática, apoyo a proyectos de biomasa mediante la compra de emisiones de CO2. En primer lugar, quería empezar con esta gráfica. Desde la Oficina Española de Cambio Climático hacemos seguimiento a los estudios del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es uno de los mayores ejercicios científicos que se hacen a nivel global, y está publicando sus últimos informes. De hecho, nosotros desde la oficina hemos hecho un resumen en español, unas guías que están publicadas en la web del Ministerio, con un lenguaje accesible de la última guía, la guía de mitigación que se ha publicado. Hay tres estudios. El primero enfocado a las bases científicas del cambio climático, y esta es una de esas gráficas que aparecen en ese estudio. Otra referida a la adaptación y una tercera a la mitigación del cambio climático. Bueno, estas serían las sendas del... Esto sería la senda de emisión histórica. Como ven, ha ido ascendiendo hasta el día de hoy. Había un retroceso con la crisis económica, pero con el repunte, actualmente las proyecciones son que estas emisiones van a continuar creciendo. Un reto fundamental que tenemos en Europa actualmente es desacoplar el crecimiento económico con la emisión de gases contaminantes y en concreto en nuestra labor de gases de efecto invernadero. Las emisiones seguirían la senda roja que ven arriba, y eso sería, si continuamos como estamos haciendo las cosas actualmente, sería la senda de emisión con la que llegaríamos al final de siglo. El IPCC nos dice que para no tener consecuencias irreversibles de cambio climático a final de siglo, el objetivo es no superar 2 grados centígrados la temperatura media del planeta a final de siglo con respecto a niveles preindustriales. Como ven, esta senda, haciendo las cosas como las estamos haciendo actualmente, nos llevaría a unos incrementos de entre 3 y 5 grados centígrados. Esto es inviable y el objetivo es conseguir llegar a un pico antes de mediados de siglo y a partir de ahí empezar a decrecer. Cada uno de esos colores son las gráficas de emisión y el objetivo sería seguir la senda azul o quizá la senda amarilla. Como ven, hay un máximo a mediados de siglo y a partir de ahí empieza a decrecer. Es la única manera de conseguir esos 2 grados que nos indican los científicos que deberían ser un límite, una barrera roja que no deberíamos superar, ¿de acuerdo? Aunque consigamos hacer esto, que sería la línea de abajo que está ahí representada, será un máximo dentro de este siglo y empezar a decrecer, las consecuencias del cambio climático van a ser hay consecuencias que ya son inevitables. Por eso la necesidad de la adaptación al cambio climático. Ahí se ven algunas de las líneas. Si lo veo. La primera violeta, ven, es la estabilización de las concentraciones de CO2. Aunque hagamos eso, aunque empecemos a reducir drásticamente a mediados de siglo las emisiones, la estabilización de las concentraciones de CO2 tardará entre 100 y 300 años. La estabilización de las temperaturas, siglos. La elevación del nivel del mar debido a la expansión térmica entre siglos y milenios, y la elevación del nivel del mar por la fusión de los hielos, varios milenios. Con esto quiero decir que la inercia del sistema climático da lugar a consecuencias a largo plazo que serán irreversibles. Bueno, este es el marco del que se ha hablado en la primera presentación. Estamos en el paquete de energía y clima 2020, donde se pretende una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 20%, renovables un 20%, eficiencia energética un 20%. Ya tenemos compromisos a 2030, reducciones de gases de efecto invernadero de 40% y el 27% para la eficiencia energética y renovables. La reducción del 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero se divide en dos.
unas enfocadas a los sectores incluidos en el ETS, en el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión, son las grandes fuentes emisoras, las grandes industrias, y un sector no ETS, que serían los sectores difusos, entre los que se encuentra la edificación, el transporte, los residuos, los gases fluorados, etc. Bueno, eso lo he dicho todos. Y la biomasa juega un papel fundamental en ambos sectores. Desde la Oficina Española de Cambio Climático, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un fondo de carbono para una economía sostenible que pretende ser un detonante de esta nueva estrategia de lucha contra el cambio climático. Son unos incentivos basados en la compra de reducciones de emisiones de CO2. Es una compra, es un incentivo y por tanto es compatible con otras ayudas, por ejemplo del IDAE, que veremos a continuación. Y su objetivo es reducir emisiones, generar actividad económica, crecimiento y empleo y ser un incentivo de esa transición a una economía baja en carbono. El elemento más visible son los proyectos Clima, donde Abebión participa en un proyecto programático. Son proyectos que ya muy conocidos, basados en comprar la tonelada de CO2 reducida y verificada. Ese es el Real Decreto que lo regula, el 1494/2011. Y este año ha habido un incremento en el precio de la tonelada de CO2. Antes eran 7 euros, este año hemos pasado a 9,7 euros por tonelada y la dotación presupuestaria de este año, que ya la convocatoria ha terminado, eran 15 millones de euros. Este sería el ciclo tradicional de un proyecto Clima. Hay una fase que es a principio de año, ya tendría que ser para el año que viene los nuevos proyectos. Una fase al inicio del año donde se presentan los PIN, se llaman, son documentos donde se ven las ideas que se tienen. Son documentos sencillitos y las ideas que encajen pasan a la siguiente fase, sería la fase de proyecto. Ya se presenta un documento más elaborado, más detallado. Se hace una valoración y se establece un contrato. Ese contrato no implica nada, simplemente dice que si esas actuaciones se van a hacer, por ejemplo, un cambio de calderas, un cambio de gasoil a biomasa, si eso se va a hacer, hay unas metodologías para el cálculo de esas reducciones de emisión y eso se paga a ese precio de 9,7 euros por tonelada de CO2. Eso es lo que dice el contrato. Una vez puesto en marcha el proyecto y después de un año de estar en funcionamiento, se verifican esas emisiones y se procede al pago durante 4 años. Bueno, estos son algunos de los proyectos que hemos recibido en las convocatorias Clima, lo más importante, la sustitución de combustibles fósiles por biomasa, también otras renovables, redes de calor, district heating con calderas de biomasa y la rehabilitación energética de edificios existentes, donde no solo es actuación en la reducción de la demanda energética de los edificios, actuando sobre la envolvente, que es lo principal, también supone eficiencia energética, introducción de renovables, y donde también en la rehabilitación energética de edificios existentes, que está muy en boca de todos actualmente, debería entrar el sector de la biomasa. Ahora les quería hablar del Real Decreto 163/2014 de registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2. Es una herramienta novedosa, es un registro voluntario que establece el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para aquellas empresas que calculen su huella de carbono. Tiene 3 secciones. La sección A son organizaciones que calculan su huella de carbono y hay un registro en esta sección de esas empresas que lo calculan. Una sección B son proyectos forestales que incrementan la capacidad de sumidero, principalmente plantaciones forestales. Y una sección C de compensación, es decir, una empresa que calcula su huella de carbono puede compensarla comprando esas reducciones que se obtienen a través de proyectos forestales. Bueno, es un registro voluntario actualmente, todavía no se ha conseguido vincular a compras públicas o otros instrumentos de este tipo. Es un tipo de huella de organización, saben que hay huella de carbono de producto, en este caso es de organización. Tiene los alcances, alcance mínimo 1 y 2 y voluntario el 3. El alcance 1 simplemente son las emisiones directas de la empresa.
las calderas, emisiones de tu edificio, la flota de vehículos de la empresa. El alcance 2 son las emisiones eléctricas, derivadas de consumo eléctrico. Son emisiones que no se producen en el mismo lugar de la empresa, sino en la central térmica donde se esté produciendo esa electricidad. Y el alcance 3 ya es voluntario, es mucho más complejo de elaborar, tiene que ver con el estudio del análisis de ciclo de vida y bueno, incorpora pues, materias primas que se incorporan a la empresa, proveedores, etc. Y fundamental, un plan de reducción. Eso de nada nos sirve a nosotros calcular nuestra huella de carbono, el objetivo es que haya un plan de reducción de esa huella. Luego les enlazaré por qué les estoy hablando del registro de huella de carbono y ahora de los planes de impulso al medio ambiente, ¿vale? Son los planes PIMA. Son planes conocidos, son herramientas para el fomento de un conjunto de medidas concretas que contribuyan a mejorar las condiciones medioambientales. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como saben, ha lanzado varios PIMAs. El PIMA-Sol, por ejemplo, puede ser conocido para ustedes, de rehabilitación energética de hoteles. Hay PIMA-Aire, PIMA-Transporte, para el achatarramiento de vehículos. Estos PIMAs llevan también un efecto positivo sobre el desarrollo económico y el fomento del empleo. Y ya para concluir, lo que les quería decir es que se está lanzando, ahora mismo está en información pública, un nuevo plan de impulso al medio ambiente, se llamará PIMA Empresa, que estará vinculado a dirigido a aquellas empresas que estén incluidas en este registro de huella de carbono. Se llamará PIMA Empresa y es novedoso porque incluye ayudas donde estará incluida la biomasa, se pagarán también 4 años, igual que se pagaban en los proyectos clima, pero tiene la novedad de que te puedes ahorrar costes de verificación porque no hay que verificar todos los años, sino simplemente las ayudas se dan el primer año con la presentación, ¿vale? Esto es novedoso y es un proyecto de Real Decreto que está en vista de salir a la luz. Nada, simplemente esto, agradecer la asistencia, la atención y estoy a su disposición en caso de preguntas.